lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias a nuestra generosa audiencia por la sintonía, por los saludos y por el permanente acompañamiento que tienen ustedes a través de este espacio que llega a sus hogares mediante las frecuencias de Sonorama en varias de las provincias de nuestro país. Acá en Quito, provincia de Pichincha, 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, no lo olvide que también nos puede seguir en www.sonorama.com.es, nuestra página web. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook. Qué gusto que nos acompañen, que nos sigan, igualmente que interactúen con nosotros en la transmisión en vivo del Facebook Live. E igualmente estamos en el canal de YouTube de Primera Plana. No se olviden ustedes que estos días hemos tenido la dificultad con Sonorama TV. Esperamos ya el jueves volver a transmitir mediante nuestro canal de YouTube de Sonorama TV. Mientras tanto, lo estamos haciendo en el canal de YouTube de Primera Plana. Ya lo saben ustedes, las posibilidades para que nos acompañen en este espacio. Igualmente, saludo a quienes ya se conectan al comentario sin rodeos a través de mi cuenta personal del TikTok. Mi cuenta personal es Fabricio Vela B. Gracias a los primeros tiktokeros que se van conectando. Pongan un me gusta, envíen regalos, manden diamantes, por favor, para seguir creciendo en TikTok. Fabricio Vera, ve mi cuenta, e igualmente estoy en Instagram. Gracias a nuestra audiencia que ya se conecta con nosotros. Ahí le veo a la Pame Velasco, Mónica Yaquerine, Ricardo Moncayo, Mabelisa, Miofit, que están unidos ya a nuestra transmisión de Instagram. Mi cuenta personal es Fabricio-Vela. Bueno, Manaví presente, dice don Renato. Full sintonía desde el Cantón Quirindé, dice Mayden. Gracias. Muy amable por la sintonía que nos brinda cada mañana nuestra audiencia. Bueno, entremos en materia. Se ha presentado en las últimas horas una reciente encuesta, la más reciente encuesta de la empresa Perfiles de Opinión, que termina reflejando, me parece a mí, a riesgo de que cada uno tenga su propio criterio, la realidad, con obviamente las consideraciones del caso, ¿no? Las encuestas, como yo siempre digo, son fotografías del momento. Perfiles de Opinión regularmente ha venido midiendo la calificación de gestión del presidente de la República y sobre todo nos proporciona una herramienta de medición que es la valoración en el tiempo, ¿no? Para hacer este comparativo de la línea de los ascensos y descensos en la calificación positiva del presidente. Y estaba claro que el presidente de la República iba a recuperar algo de su calificación positiva luego de la disolución de la Asamblea Nacional, hace 2 meses, ¿ya? El 17 de mayo, hoy estamos 18 de julio, ayer se cumplieron 2 meses, lo referimos en este espacio. Han transcurrido 2 meses desde la disolución de la Asamblea Nacional y, por supuesto, la primera reacción fue una reacción positiva que recibió el presidente de la República. Pero ¿cómo llega al día de hoy, según la última encuesta de Perfiles de Opinión? Póngame, por favor, el primer gráfico de la encuesta de Perfiles para chequearlo para la gente que nos sigue a través de nuestra transmisión. Este es el primer gráfico. Como siempre, Perfiles de Opinión incorpora la ficha técnica de cualquier trabajo de campo. Es importante siempre revisarlo. Es una encuesta efectuada en Quito y Guayaquil. Yo siempre les he dicho a ustedes, si la encuesta no tiene ficha técnica, no sirve, no vale. Si no tiene ficha técnica, no vale. Universo, hombres y mujeres entre 18 y 65 años. Metodología encuestas cara a cara en hogares con cuestionario semiestructurado. 615 encuestados, es el tamaño de la muestra. Margen de error más o menos 4.03. Intervalo de confianza 95%. La fecha de campo entre el 8 y el 9 de julio. Es decir, hace pocos días se desarrolló esta encuesta. Según ella, el presidente de la República tiene calificación positiva. Lo positivo del presidente. Muy buena, 0,38%. Buena, 17,37%. Es decir, el presidente Lasso, según esta encuesta, tiene apenas el 18% de calificación positiva. 18%. 17 y pico, 18% de calificación positiva. Tiene 48,06% de calificación mala. Y tiene 33,55% de calificación muy mala. En el de abajo
en esa especie de cilindros, vemos el comportamiento en Quito y en Guayaquil. El presidente Lasso tiene una calificación mala, un porcentaje de calificación mala más alto en Guayaquil que en Quito, pero tiene un porcentaje de calificación muy mala más alto en Quito que en Guayaquil. Y tiene porcentaje similar de calificación buena en Quito y en Guayaquil, 17%, 17,75 en Quito, 17,15 en Guayaquil. Y muy buena, 0,64 en Quito y 0,24 en Guayaquil. Ese es el comportamiento en ambas ciudades. Póngame el siguiente gráfico, por favor, que ese gráfico nos va a presentar una línea de tiempo que es vital para hacer el análisis. Esta línea de tiempo nos lleva a hacer la comparación desde el 12 de julio del 2022, o sea, en el último año, hasta el 9 de julio del 2023. Y como el presidente Lasso, de julio del 2022 a julio del 2023, ha perdido 11 puntos de calificación positiva. Obviamente aquí no está 2021 donde alcanzó su pico más alto, ¿no? En el primer trimestre del en el primer trimestre de su gestión, en los primeros 3 meses de su gestión. Digamos los primeros 100 días de la gestión del presidente Lasso. Junio, julio, agosto, ya. Cuando hubo la aplicación de un exitoso plan de vacunación, el presidente Lasso alcanzó su pico más alto. Nunca volvió a recuperar ese pico. El 12 de julio del 2022, hace un año, alcanzó el 28,23% y luego fue sistemáticamente experimentando un declive. Obviamente lo del 12 de julio, y lo analizamos en su momento con Paulina Recalde, tiene mucho que ver con el papel del gobierno tras los hechos de junio del 2022. 12 de julio del 2022 tiene que ver con los hechos de junio del 2022 que evidentemente marcaron una postura política del país frente a las protestas lideradas por la CONAIE. Pero luego tenemos un declive, baja a agosto al 17,32, a octubre 16,6, a noviembre, que tuvo la cifra más baja, el 12,62, luego se recupera al cierre del año y alcanza 19,36, luego en febrero de este año vuelve a bajar al 12,96, en marzo se recupera un poquito al 13,47, al 1 de mayo al 13,93 y de ahí llegamos al 4 de junio de este año con el 20,36. Igualmente Paulina Recalde, haciendo el análisis de este trabajo de campo, explicaba que era entendible esa recuperación de casi 7 puntos de la calificación positiva del presidente porque cerró la Asamblea, disolvió la Asamblea Nacional. Y claro, ella decía, hay que ver la siguiente porque con toda seguridad volverá a bajar el presidente Lasso, porque luego del hervor inicial de haber disuelto la Asamblea, un organismo totalmente impopular, logra recuperar casi 7 puntos. Paulina decía, inevitablemente va a volver a bajar, y de hecho, el presidente pierde casi 3 puntos entre el 4 de junio y el 9 de julio, y se ubica con el 17,75%, casi el 18% de calificación positiva de la gestión del presidente Lasso. Gracias, Santi. Esta es la fotografía que nos presenta Perfiles de Opinión, que como siempre digo, estas cosas hay que tomarlas para el análisis, porque nos brinda una panorámica. Las encuestas, como yo siempre he señalado aquí, audiencia, reflejan una fotografía del momento, lo que las personas encuestadas en ese momento consideran, su visión respecto de la calificación del presidente, pero nos da una panorámica para el análisis. Y la panorámica evidentemente va a atar al hecho de que, y lo hemos referido en varias ocasiones, el presidente Lasso a una velocidad impresionante perdió el capital político que alcanzó durante los primeros 100 días de gobierno. Y perdió una gran oportunidad de haber logrado un gran acuerdo nacional, de haber sido mucho más efectivo en la gestión,
que lo he venido planteando en este espacio de manera recurrente. Y nos ha tenido a los ecuatorianos hablando de los temas macro, de los temas de la política, de la bronca con las organizaciones políticas, de su disputa con Nebot, de su disputa con Correa, que son cosas que al común de los ciudadanos, créanme, puede llamarle la atención, pero al final no incide en su vida cotidiana. Al final, si Lasso se pelea con Correa, si Lasso se pelea con Nebot, si Lasso se pelea con la Asamblea, eso créanme, no le importa al ciudadano de a pie, que lo que quiere es que el gobierno, la Asamblea, las instituciones, trabajen para solucionar sus problemas. Y eso, lamentablemente, muchos de los políticos no lo entienden. No terminan de entender. Y el presidente Lasso, que durante una década buscó llegar a la presidencia de la República, logró justamente el objetivo en la tercera participación consecutiva de él. Y no pudo demostrar aquello que tanto habló durante una década siendo candidato. Nos demostró a los ecuatorianos que una cosa fue Lasso candidato y otra cosa fue Lasso gobernante, Lasso presidente de la República. Pero pese a ello, y pese a todas estas consideraciones, cuando el Ecuador enfrenta el fracaso del gobierno ecuatoriano para combatir la inseguridad, cuando Ecuador no logra encontrar en su gobierno soluciones para, por ejemplo, acceder a servicios públicos de calidad, que están claramente deteriorados, y ojo, hay sectores de la opinión pública que tratan de matizar aquello, ¿no? ¿Cómo es posible que pretendas que el pasaporte te den el mismo día, tan mal acostumbrado? ¿Cómo es posible que pretendas que la cédula te den el mismo día? Tienes que aguantarte, pues así pasa en otros países. Y algunos opinadores salen con ese cliché, ¿para qué? Para justificar lo que está pasando y defender al gobierno del presidente Lasso sin sentido crítico. Porque al generar una crítica no significa que uno es opositor. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda, taparnos los ojos, ser ciegos, sordos o mudos, ¿ya? Como los emojis del WhatsApp. Me pongo así, así o así, me hago el loco y no digo nada. O sea, tampoco es así, pues. Está claro que aquí hay una situación de una ausencia de la entrega oportuna, adecuada y rápida de servicios públicos. Cuando, por ejemplo, y pese a lo que nos dice el ministro de Salud, que le guardo el mayor de los respetos al doctor Ruales, que conversó con nosotros hace pocos días, en medio de esa entrevista tuvo un montón de mensajes de la gente que interactuaba, diciendo no hay medicinas en diversos hospitales. Y nos escribían en la transmisión desde diversos hospitales. Traté de trasladarle algunas de las inquietudes de nuestra audiencia al ministro. Obviamente no alcanza el tiempo para trasladarle todas. Pero nuestra audiencia reporta dificultades para acceder a lo más básico, no en los hospitales de las grandes ciudades, donde también hay dificultades. Imagínense ustedes, si hay problemas de abastecimiento de medicinas y de insumos en hospitales de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, que son las ciudades más grandes de la República, ¿cómo creen ustedes que será la situación en cantones pequeñitos, pues? En cantones con un componente poblacional mucho más pequeño. En unidades de salud de cantones en donde, por ejemplo, no tienen para operar, no tienen infraestructura para operar, y el peregrinaje de la gente para llegar a las capitales de provincia, donde no consiguen turnos, donde les cambian el día, la fecha, etcétera. Imagínense ustedes, que es un problema que existe, es un problema que hay. El tema de las carreteras, que lo hemos mencionado de manera recurrente. Basta con recorrer la red vial. Hoy están preocupados por el fenómeno del Niño, pero tuvieron tiempo, pues. Tuvieron tiempo de hacer obras de prevención, de pensar en el futuro, de mantener adecuadamente la red vial estatal, incluso de pensar, si es que estaba en su cabeza, repensar la posibilidad de un modelo distinto para la administración de las carreteras. En 2 años no lo hicieron. La red vial estatal, buena parte de la red vial estatal está destruida. Ayer, por ejemplo, recibí un mensaje en mi cuenta Twitter a propósito de que estuve en Loja. Y claro, para llegar a Loja, la forma más, digamos, más rápida es a través de un avión. Una sola empresa provee el servicio a Loja. Y esa empresa
tuvo dificultades, no conozco los detalles, pero tuvo dificultades con el vuelo. Estuvo ya publicado la académica Tanya Tandazo Arias, que me compartió un tuit. Ella decía que en Loja, la empresa privada que brinde ese servicio para el aeropuerto de Catamayo, decía, ayer su vuelo, refiriéndose al domingo, no salió a Quito, más de 90 minutos esperando, no enviaron otro avión para atender el vuelo de hoy, todos con agendas retrasadas. Es un problema. Y claro, digo, frente a eso, ¿cuál es la solución que tienen los lojanos? Ir a Cuenca. Ir a Cuenca, pero resulta que el viaje de Cuenca, de Loja a Cuenca, se encuentra con tramos de la carretera que tienen dificultades. Entonces antes se demoraban 3 horas. Ahora me comentaban los lojanos, se toman 4 horas. Más de 3 horas y media, prácticamente 4 horas. Justamente por la situación vial. La red vial estatal está descuidada. Son temas de gestión, sobre los cuales lamentablemente el gobierno, perdónenme, ha sido muy poco efectivo y ha fracasado. Lo de la seguridad tiene un capítulo aparte, merece un capítulo aparte porque el gobierno del presidente Lasso ha fracasado. Pero el presidente Lasso se va a Europa. Y digo, y ese es el problema que tienen los gobernantes, y no es exclusivo de Lasso. O sea, Lasso simplemente confirma la regla. El gobernante cuando está en el poder, el político que siendo candidato habla de todo, ofrece el oro y el moro, tiene la varita mágica, lo Harry Potter, y el momento que llega al poder dice que va a solucionar los problemas. O sea, es inevitable recordar ese adobe que se mandó el presidente Lasso siendo candidato, que en 100 minutos arregla el país. En 100 minutos. Han pasado 2 años y 2 meses, y le quedan apenas 4 meses y un poquito más de gobierno. Pero nos dijo que en 100 minutos solucionaba el país. Por más metafórica que pudo haber sido esa frase, que no lo dijo de modo metafórico, no logró solucionar ni en 100 minutos, ni en 2 años, 2 meses la situación del país. Pero se va a Europa, y Europa, en entrevistas a medios internacionales, dice, nos hemos replegado, vamos a cuarteles de invierno, y nos vamos a preparar para 2025. Esta es una entrevista que le concede el presidente Lasso a la agencia de noticias EFE. Voy a leer la parte que publica la página web del canal de televisión Ecuavis. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no descarta volver al terreno político en las elecciones del 2025. Es su derecho. Así lo indicó en una entrevista con agencia EFE durante su gira europea. Se refirió a su intención de no presentarse de nuevo como candidato en los comicios que tendrán lugar el 20 de agosto, que fueron convocados tras la muerte cruzada decretada por Lasso el 17 de mayo. Mi partido, Movimiento Creo, ha optado por lo que optan los ejércitos en un momento dado: replegar a los cuarteles para refrescarse, tomar nuevos pertrechos, municiones, desde el punto de vista ideológico, por supuesto, para volver a entrar en el 2025, aseguró el gobernante que no desecha la idea de volver al terreno político en el futuro. Entonces yo leí esta parte, ya, cuando el presidente Lasso dice, ya, que es el momento de replegarse a los cuarteles para refrescarse. O sea, Creo se replega a sus sedes para refrescarse, tomar nuevos pertrechos, municiones ideológicas y volver a entrar en 2025. Aquí la gran pregunta es, ¿aún existe Creo? Pregunto, ¿aún existe Creo? Que además entiendo que ya no es movimiento sino partido. Al menos eso fue lo que se anunció hace pocas semanas. Que de movimiento se transforma en partido. Hacen el anuncio de que se transforman en partido y sin embargo ese partido decidió no participar en las elecciones que se avecinan. ¿Y por qué hago esta pregunta más allá de esta coyuntura? Porque la propia dirigencia de Creo, y sabe que lo que digo es cierto, tuvo enormes dificultades para armar las listas de candidatos y candidatas para las seccionales del 5 de febrero pasado. Pero tuvo enormes dificultades. Y porque además, frente al desgaste acelerado de la imagen presidencial, la propia organización política fue una de las más golpeadas por los resultados electorales. De las seccionales. Fue una de las más golpeadas. Tan golpeada es su organización política que hay que recordar que junto
al resultado desfavorable de las seccionales. El gobierno perdió el referéndum constitucional, que perdónenme a mí, era un referéndum ganable. Si Lasso convocaba ese referéndum dentro de los primeros 5 o 6 meses de gobierno, Lasso ganaba el referéndum. Era un referéndum ganable. O sea, imagínense ustedes que un organismo que tiene tantas dificultades, que ha estado permanentemente en el ojo de la tormenta, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta ese organismo al que le iban a quitar la atribución nominadora de autoridades de control, hasta esa pregunta vinculada a eso, perdió el presidente Lasso. Hasta una pregunta lógica, porque el común de los ciudadanos dice o asume en muchas ocasiones de modo equivocado, tal vez porque no conoce, tal vez hay algún tipo de desinformación, ya, pero cuestiona a los diputados, a los asambleístas, a los legisladores, ya. Habla de los salarios, habla de los asesores y otros privilegios que en realidad no tienen los legisladores, pero el común de los ciudadanos cree eso, asume eso. Asume que el legislador tiene un montón de canonjías que no es tanto así. Yo lo he explicado aquí. Pero las asambleas, los congresos, las legislaturas siempre son impopulares. Siempre son impopulares. Porque claro, desde la asamblea no es que se ejecuta. Desde la función legislativa se legisla. Y por supuesto se fiscaliza. Y el gobierno de turno, los gobiernos de turno, no les gusta que les fiscalicen. Porque cuando empiezan a llamar a los ministros de Estado, cuando el legislador empieza a hacer su trabajo, y también hay legisladores que son exagerados en ese ejercicio de fiscalización. Entonces el gobernante de turno empieza a quejarse, empieza a decirle, no le dejan trabajar al ministro, le llaman permanentemente a la asamblea, bla, 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 bla. Entonces se coloca un frame en la opinión pública sobre las legislaturas. Y nos preguntaron si estábamos de acuerdo con reducir el número de legisladores. Pero ni esa pregunta ganó el presidente Lasso. Ni esa. Entonces ahora nos dicen que se van a replegar. Yo pregunto, ¿analizaron con cabeza fría el resultado electoral? ¿Analizaron con cabeza fría la calificación de gestión del presidente? Pero es que esas deberían ser herramientas para cualquier decisión. Herramientas. Me imagino yo que deben haberlo analizado y por eso no se presentaron como candidatos a las elecciones de este año. Y perdónenme, por más de que digan lo que digan que el presidente Lasso se iba a concentrar en gobernar el país durante el último tramo, que el movimiento Creo igualmente iba a aportar con los esfuerzos de su gente para cerrar adecuadamente este efímero paso de Guillermo Lasso por el poder. Saben perfectamente que no se presentaron a las elecciones del 20 de agosto por los números que tienen. Pero nos venden humo. Y ahora nos vuelven a vender humo, que dice, nos vamos a replegar y volveremos con fuerza en 2025. 2025 está a la vuelta de la esquina. Porque ¿saben qué? El nuevo gobierno, la nueva asamblea, se posesionará en la primera semana de noviembre. Y el nuevo gobierno, si hay segunda vuelta, se posesionará no más allá de la primera o segunda semana de diciembre. Eso es inevitable. Inevitable. Luego tendremos enero. Y ya en febrero, cuando llegue febrero, que está a la vuelta de la esquina, cuando llegue febrero del 2024, estaremos a un año de las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. O sea, no va a haber tiempo ni siquiera para aplicar reformas o para intentar incorporar reformas al Código de la Democracia. No va a haber tiempo. Porque cualquier reforma legislativa en materia electoral tiene que entrar en vigencia al menos un año antes de las elecciones subsiguientes. Entonces vamos a ir a las elecciones del 2025 casi seguro con el marco jurídico, con el marco legal, que tuvo vigencia para las elecciones seccionales de febrero y para estas elecciones anticipadas. Y ya en febrero estaremos otra vez hablando de política
y empezando justamente a allanar el camino para las elecciones de febrero del 2025. Ya está a la vuelta de la esquina. Entonces tendrán tiempo de rearmarse, luego de que se repliegan para tomar agüita, refrescarse, tomar nuevos pertrechos y municiones ideológicas. Perdieron la gran oportunidad en este proceso electoral. Por más que nos digan que la asamblea, que la asamblea le bloqueó al presidente, que el canibalismo político que sí hay en este país, que sí hay en este país, que este país es un país donde impera el canibalismo político, aquí existe el canibalismo político. Pero por más que nos digan aquello, el presidente Lasso y su organización política, que hoy se repliegan cuarteles de invierno, ¿ya?, para refrescarse, tomar energías, rearmarse y volver con fuerza, nos dicen, en 2025, tuvo la gran oportunidad de gobernar este país, pues. Fue elegido para 4 años, no para 2. Fue elegido para 4 años. Y el gobierno del presidente Lasso no aprovechó esa oportunidad que le brindaron sus electores. Porque más allá del canibalismo político, hay cosas de ejecución sobre las cuales un gobierno sí puede hacerlo sin necesidad del resto de instituciones del Estado. Y lo he señalado permanentemente en este espacio. El gobierno del presidente Lasso, más allá de cualquier situación de oposición, de bloqueo o de canibalismo político, que en este país sí existe, sí la hay, porque este país aquí manda el canibalismo político, aquí manda, impera. Pero independientemente de eso, el gobierno del presidente Lasso pudo haber mejorado su percepción ante el país habiendo ejecutado cuestiones que son privativas de la función ejecutiva, exclusivas de la función ejecutiva, y para lo que no necesitas al resto de instituciones. Porque para dotar de medicamentos a los hospitales no necesitas asamblea. Para medio mantener la red vial estatal no necesitas asamblea. Para que mañana o pasado, si vamos al registro civil a pedir un documento, no necesitas la asamblea. Si vamos a la Agencia Nacional de Tránsito, no necesitas la asamblea para que te den la licencia. Para eso no se necesita la asamblea. Para eso se necesita al Ejecutivo. Pero todo le echan la culpa porque no admiten los errores. Entonces van a otros países, conceden entrevistas, que es lo que prefieren, porque no les gusta conceder entrevistas. Al presidente Lasso o a su equipo, me imagino yo, no le gusta conceder entrevistas aquí. O lo hacen, digamos, con determinados colegas, en su derecho. Está claro que aquí obviamente se le va a preguntar las cosas que uno conoce y que uno cuestiona desde el punto de vista periodístico. Entonces va al exterior, donde no le van a hacer esa crítica, y habla de replegarse para volver. Digo, está en su derecho, y creo que debería volver el presidente Lasso y su organización política en 2025. Porque saben que la mejor expresión popular son las urnas. Cuando el pueblo habla, una de las formas de hablar es a través del voto. Que se presenten. Porque ¿saben qué? 2025 además nos va a permitir tener la certeza de qué mismo con Creo. Si Creo se convirtió otra vez en un PUR, en un Partido Unidad Republicana, que en el año 92 se convirtió en el vehículo a través del cual Sixto Urán Ballén, desafectado del Partido Social Cristiano, fundó su partido para ser candidato y ganar las elecciones. Pero ganó las elecciones, se presentó en las legislativas del 94 y luego desapareció el Partido Unidad Republicana. O si Creo va a ser otra democracia popular, más allá de las diferencias. Porque la democracia popular en sus buenos tiempos sí era un partido ideológico, era un partido con estructura, era un partido que tenía incluso apoyo internacional, de la democracia cristiana europea fundamentalmente. Pero la democracia popular, luego del fracaso del gobierno del presidente Maguad en el año 98, por más que hoy a las nuevas generaciones le quieran vender la idea de las virtudes del gobierno del presidente Maguad, por más que se pretenda hacer eso,
ese gobierno, que igualmente fue efímero, el gobierno del año 98, ese gobierno que gobernó el país del 10 de agosto del 98 al 21 de enero del 2000, 2 años y pico, ese gobierno marcó el principio del fin de la democracia popular. Pero luego le cambiaron de nombre, le pusieron Unión Demócrata Cristiana, o sea, la ADP se convirtió en mala palabra. La ADP se convirtió en mala palabra. Y le transformaron a UDC, Unión Demócrata Cristiana. Ni con eso. Luego hicieron un refrescamiento de su ideario y se convirtió en un partido de centro humanista. Ni con eso. La ADP no volvió. La ADP desapareció. Luego del fracaso del gobierno del presidente Maguad. Entonces, 2025 será clave para saber qué onda con el presidente Lasso y su movimiento político, que está claro que esta vez perdió. La gran oportunidad de pasar a la historia de modo positivo, luego de 10 años de buscar el poder. Así de simple. Y acá dice Diego, así es. Por eso yo decía, ideológicamente la democracia popular tenía estructura, tenía cuadros, así es. La ADP tenía cuadros, cosa que no pasa con el movimiento Creo. Pero nos han dicho que se replieguen. Yo estoy de acuerdo, y es parte del juego democrático, que se presente en 2025. Es más, debieron haberse presentado el 20 de agosto. Pero más allá de cualquier cosa, yo creo que no se presentan el 20 de agosto, por los números y porque no tienen estructura. Preséntense en 2025 y que sea el pueblo ecuatoriano el que hable a través del voto. 7:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.